Bienvenidos a una clase más de Traders League Academy. Es un placer tenerlos a todos aquí. Hoy tenemos una clase muy importante con unos temas bastante importantes. El tema que estaba en el flyer es expectativas económicas mundiales, qué esperar. Sin embargo, vamos a estar hablando de las cuestiones fiscales, que son las cuestiones de impuestos y tributarias, que todos los traders requieren saber. Cómo se maneja la parte fiscal en cuanto a trading. Así que hoy tenemos un invitado muy especial que es Enrique Mesa y él es licenciado en Contaduría Pública, es fiscalista con diversos estudios en la Unitec, en la Escuela Bancaria Comercial y el TEC de Monterrey, con más de 10 años de experiencia en el área financiera y fiscal. Es reconocido en la industria farmacéutica, es miembro vocal del Comité Financiero y Fiscal de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, empresario y socio fundador de M&A Consultores. Entonces, démosle una fuerte y cálida bienvenida a Enrique con 5 en el chat, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por esta clase. Oh, excelente, excelente. Siempre es bueno compartir todo esto, estos cambios, todo esto que viene y que está actualmente. Me das oportunidad de compartir, voy a compartir una presentación que traigo. Claro que sí. Todo listo, toda tuya. Perfecto. Por favor, me gustaría que me dijeran si pueden ver esta información. La voy a presentar ahora mismo. Ya ven la slide. ¿Pueden ver? Perfecto. Excelente, excelente. Voy a empezar. Bueno, pues esta es la agenda del día de hoy. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver la parte de qué es lo que está pasando antes de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuáles son los factores que llevaron a esta situación? Voy a hablar solamente del aspecto económico para poder llegar a un aspecto fiscal, que es importante entender que todas las políticas fiscales de los países responden a aspectos económicos. Y obviamente por eso que poníamos aquí la parte de expectativas, porque en función de eso, la política fiscal se mueve. Entonces, lo que quiero mostrarles es el pasado, cómo ya estaba, lo que estaba buscando ya el gobierno, la parte de los factores que se movieron para esta, no me gusta llamarlo crisis, pero sí es un punto, digamos, que diferente a lo que acabamos de vivir, lo que vivíamos normalmente, esta nueva normalidad, cuáles fueron los factores que nos llevaron a esto, las expectativas económicas y obviamente de aquí se desprende mucho lo relacionado a la política fiscal. Después de esto voy a hablarles un poco de qué es lo que se espera. Yo encaminé mucho esta presentación para que todos entendiéramos como operadores bursátiles, como traders, cómo tenemos que analizar, ¿no? Porque esto no es una receta de cocina, más bien lo que tenemos que analizar es el entorno para poder llegar a una conclusión, ¿ok? Porque eso nos va a permitir saber si manejamos de una situación o de otra situación. Si yo les dijera exactamente cuál es lo que tienen que hacer, si en algún momento de la vida les cambia el panorama, lo que va a pasar es que pues se van a desbalancear, ¿no? Van a decir, oye, no fue lo que me dijeron, quizá que por eso cada una de estas cosas son trajes a la medida de cada uno de ustedes. Ahorita va enfocado mucho a la parte de los mercados financieros, del movimiento de capitales internacionales, y bueno, les voy a compartir la información, ¿vale? ¿Qué estábamos pasando, no? ¿Qué teníamos anteriormente? Antes de esto, pues ya existía ya el gobierno ya estaba pensando en ciertas políticas porque ya había, pues ya había una debilidad dentro de la economía. Había ya cierta incertidumbre, incluso algunas industrias ya se veían afectadas por la política económica que ya tenía el actual gobierno, así que no, esto llegó a acelerar, lo que está pasando ahorita llegó a acelerar muchas cosas, ¿vale? Había cierta inestabilidad económica, si recuerdan, pues había mucho movimientos de petróleo, y petróleo pues obviamente mueve los capitales
del gobierno, las políticas públicas se establecen con base en presupuestos, y uno de los presupuestos de ingresos está relacionado al petróleo, al uso del petróleo. Muchas veces pensamos que solamente la moneda, el dólar es lo que mueve la economía, y hay muchísimos factores que mueven a la economía, y obviamente permiten que los gobiernos determinen una fiscalización. ¿Ok? Obviamente había una desaceleración comercial, ya lo sabíamos, las guerras comerciales antes de todo esto, ¿no? Y de repente, pues empieza la contingencia sanitaria en China, ¿no? Empieza en China y se viene hasta el momento a América. ¿Qué dice el proceso? Bueno, está la crisis sanitaria. ¿Por qué sigue en proceso? Porque todavía esto va a variar, ¿no? Va a seguir creciendo. Muchos especialistas hablan de oleadas, ¿no? Que hay diferentes brotes, esto va a seguir, ¿no? La parte, había una crisis financiera que ya estaba, no tan profunda como la que se está haciendo actualmente, y ahorita van a ver los números, y la parte económica, donde estábamos varios movimientos económicamente, ¿vale? Los capitales empezaron a moverse. Esto es lo que había antes del COVID. Quiero que pongan mucha atención en todo el proceso que les voy a tratar de compartir. Lo que quiero compartirles es una perspectiva para que ustedes aprendan a medir ese entorno económico, cómo es que se traduce en fiscalización o en alguna política fiscal, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que están afectando actualmente? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? La cadena de globales de suministro están siendo afectadas, ¿no? China es la mayor productora de materias primas y ahorita se está viendo afectada, la cadena productiva se está viendo afectada, y obviamente eso hace presión a las economías, ¿verdad? Perfecto. Crecimiento económico mundial, obviamente hay mucho crecimiento también, hay remesas, empiezan a cambiar las divisas, se empiezan a mover, las exportaciones se ven afectadas, obviamente, porque pues todo el flujo de exportaciones se ve lenta. Ahorita hay muchos problemas en este aspecto, porque muchas aduanas están muy lentas, o están evaluando si es material indispensable, si no es material indispensable, y empieza a haber algún problema, ¿no? El turismo, algunas economías como la mexicana, se va a afectar en el turismo, y obviamente es una fuente muy importante de recursos, ¿vale? Guerras comerciales, bla, 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 todo este tipo de cosas que ya sabíamos que venía, pero están afectando a la economía, ¿vale? Los consumos, obviamente, si no hay flujo, no hay consumo, ¿ok? Y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Precios de productos genéricos, ¿no? El petróleo, el acero, el aluminio y todo esto, pues el oro pues está yendo a las nubes, y eso pasa normalmente cuando hay una crisis, los mercados empiezan a buscar hacia allá. El petróleo, como les decía, ¿qué es lo importante del petróleo? Es que eso define políticas públicas, por lo menos en varios países que son petroleros. Por ejemplo, México, ¿no? Si más o menos les explico lo que está pasando, ¿no? Los ingresos petroleros son parte del presupuesto, y ustedes saben que regularmente el gobierno es al revés, ¿no? El gobierno gasta en función de lo que le va a entrar, no en lo que va a vender, sino en lo que le va a entrar, y sobre eso hace su presupuesto de gastos. Es primero el presupuesto de gasto y después el de ingresos. Y obviamente con los precios del petróleo, al inicio de año estaba pronosticado más o menos en $45 el barril, ahorita está en 30 y tantos dólares el barril. Obviamente eso le afecta durísimo a la política pública, y eso le hace buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa? Dicen, bueno, está bien, qué bueno que México desafortunadamente, pues está pasando por esto, pero ¿cuál es la expectativa? Seguramente todo va a cambiar. Y bueno, aquí les quiero mostrar ciertos indicadores que te permiten ver por dónde se va a mover la política fiscal. Primero es el PIB, el famoso PIB, Producto Interno Bruto. Si se dan cuenta, al final del año,
y esperábamos que iba a incrementar. Bueno, la realidad es que se espera una caída del menos 8%, partiendo de que nosotros se suponía que teníamos una tasa positiva del 2%, es un decrecimiento durísimo solo en este año. ¿Okay? Entonces, eso obviamente hace que las políticas cambien, ¿no? El mercado laboral, empleados, cuadrante del dinero, ¿no? Los empleados, lo que se necesita es población cautiva que permita darle ingresos al gobierno. ¿Okay? Esto lo que hace es que, obviamente, entre menos empleados, eso es una preocupación para el gobierno, porque entre menos empleados, menos recaudación cautiva, ¿no? Como bien saben, los empleados son los que menos pueden hacer una deducción de sus ingresos. Entonces, pues, obviamente, si la población cautiva baja, pues, hace una afectación considerable. Y aquí hay un número bien importante, bien importante, y yo sé que esta parte que les estoy mostrando es económico, pero también coincide muchísimo con la parte de las reformas fiscales. Por ejemplo, la de 2001, se pueden dar cuenta, en 2001 solamente se habían perdido hasta enero del 2002, al corte, 24,000 empleos nada más, ¿ok? Fue la famosa crisis del 2001. La crisis de 2008-2009, la famosa crisis inmobiliaria que también le pegó a México, tuvo 185,793 empleos perdidos. Pero solamente lo que va de abril, o sea, es de enero a abril de 2020, se han perdido 555,247 empleos. Fuentes IMSS. ¿Ok? Oye, pero yo soy inversionista, esto no me afecta. Definitivamente te afecta. ¿Por qué? Porque si no tienes ingresos de una bolsa, ¿dónde creen que tienes? ¿Ok? Entonces, es algo importante que tenemos que estar monitoreando, aprender a monitorear esta parte. ¿Ok? Uno de los pilares económicos, pues ustedes saben que la economía de México se mueve por varias cosas, pero esto es uno de los principales. La inversión fija, la parte de la producción y la venta de vehículos, y la parte de la construcción. Son mercados que están dolidísimos, se fueron hasta abajo, nada más la inversión fija bajó a menos 16%, que es bastante, ¿no? No se diga la producción de vehículos, se fue al menos 100, que es histórico igual, ¿no? Todo esto lo que nos lleva a pensar es dónde están buscando esa fiscalización, ¿ok? La política monetaria también es un indicador que nos permite ver hacia dónde va el proceso de fiscalización del gobierno. Esta política monetaria, bueno, para algunos bajar la tasa base la tasa de interés es muy buena, para otros definitivamente no lo es, y eso es un mecanismo normal de los gobiernos para poder crear consumo, ¿ok? El objetivo era del 3%, pero hace poco se anunció, hace como 3 semanas, algo así, no recuerdo bien, pero el Banxico anunció una disminución en la tasa de interés, y eso podría funcionar si acude esa deuda, pero también afecta obviamente los capitales que vienen del extranjero. Son capitales que vienen, invierten en el país, si ven una tasa atractiva, entran, y si no, salen, ¿no? Eso es algo muy, muy complejo que está pasando. La expectativa de crecimiento para 2020-2021 es el siguiente. O sea, de hecho, de las economías emergentes es la que más profundo cae. Tenemos menos 10, pero lo bueno es que pues tenemos el TEMEC, los tratados con Europa y todo esto, si no hubiera sido más profundo la caída, ¿vale? Entonces, esto que ya vemos es una caída neta, le falta sumarle el TEMEC y todos los tratados que estamos haciendo. Esto obviamente lo que incrementa es los procesos de fiscalización, ¿ok? Esta es una tabla para que no nos sintamos tan mal, ¿no? Si creemos que las economías emergentes van a caer, bueno, las economías avanzadas van a caer durísimo, ¿no? Estaba viendo que Francia incluso iba a caer al
al 10, menos 10%, perdón, menos 16, algo así por ciento. O sea, imagínense, es una caída brutal, era brutal, ¿no? Entonces, lo que hace esto es que los gobiernos empiezan a buscar mecanismos de fiscalización. Sin embargo, ustedes saben que las empresas pues, no son votantes, ¿no? Normalmente hay un mecanismo de buscar dónde fiscalizarse, ¿no? Y partiendo de esto, pues, les quiero traducir la crisis en realidad, que es lo que pasa en pocas palabras, es una crisis de diseño. No es una crisis de liquidez, no es una crisis de producción como las que conocíamos anteriormente. Esto es una crisis de diseño, es decir, el diseño que actualmente, los diseños que tenemos económicamente están colapsando, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Esto lleva a los gobiernos a replantearse su forma de fiscalización, ¿no? La fiscalización actualmente la recomienda la OCDE y hay una mesa especial de tratados para poder fiscalizar esto. ¿Por qué se los tengo que decir así? Porque la realidad es que el trader mueve capitales internacionales. Esa es la realidad. Si no lo habías visto así, el día de hoy estás dando cuenta que el trader mueve capitales internacionales, invierte, somos ese capital golondrina que entra a ciertos puntos del mercado, toma ganancias y se va. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante porque en esta crisis del diseño ya hay un camino trazado. Ya hay un camino trazado para fiscalización. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos de la fiscalización internacional? No me voy a meter a que si la declaración anual y todo esto, porque estoy entendiendo que todos sabemos que tenemos que tener actualizadas nuestras obligaciones, pero los puntos finos en las operaciones bursátiles es la fiscalización internacional. ¿Ok? Por eso es que los estoy llevando a este punto. ¿Vale? ¿Quién quiere saber los puntos de la fiscalización internacional? Pónganle en el chat. Esto yo no lo inventé, lo tiene establecido la OCDE. Hay una mesa de trabajo. Ya mismo les digo cuál es la mesa de trabajo que lleva, por si alguien quiere tocar la puerta de la OCDE. ¿Vale? El equipo de trabajo de la mesa 6 en la OCDE es el que lleva toda esta parte, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a entrar en materia. Excelente. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos de la fiscalización internacional? Esto lo tienen que llevar en su vida de inversionistas muy en mente. Todo el tiempo tienen que pensar en esto porque de aquí es donde se desprende toda la fiscalización para todas las operaciones bursátiles. ¿Ok? Primero, liquidez. Si los fiscos siempre van a buscar de dónde vienen los recursos. ¿Dónde obtuviste los recursos? Dale a la fuente. Eso es algo súper importante porque ahí es donde también fiscalizan. Así como tú también tienes saber el control de dónde viene ese ingreso original, tú también tienes que tener en cuenta que en esa operación el fisco va a buscar fiscalizar. ¿Ok? Segundo, la posición fiscal. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Ok? ¿Qué es de dónde viene y a dónde va? Muchos brokers están en otros países y seguramente algunos están en paraísos fiscales, entre comillas, porque déjenme decirles que lo que parece un paraíso fiscal, a veces buscando, no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque hay regulaciones y todo esto que mantienen a esas entidades reguladas, ¿ok? Así que la posición fiscal es muy importante, saber de dónde se está operando esto para poder establecer si existe tratado de para evitar la doble tributación, si hay convenio también de compartir información. Para que se den una idea, la tasa de un paraíso fiscal puede llegar hasta la tasa máxima, más o menos 45% puede llegar a ser penalizado, pero si se sabe utilizar esa tasa, puede bajar hasta el 10%. ¿Vale? Aquí se le hace buenísimo eso.
¿Quién de aquí es empleado? ¿Quién aquí paga el 30% o 35% sin ningún derecho a patalear que no le toque menos? Órale, perfecto. Excelente. Uno, excelente. Bueno, pues aquí tienen, los inversionistas buscamos las mejores tasas para impuestos. ¿Ok? Operaciones internacionales, saber igual esto de lo que les decía, de dónde vienen, de dónde se van a operar, dónde se van a mover esos recursos, para poder tomar pues, ventaja de esa operación y poder saber cómo le van a dar el tratamiento. ¿Ok? Tanto aquí en México como allá. Aquí hace algo importante porque en realidad lo que se paga es por el rendimiento. ¿Ok? Se paga por realmente la ganancia que tienes que estar pagando para efectos de impuestos sobre la renta está en la ganancia nada más. ¿Ok? Así que si ustedes, por ejemplo, movieron sus capitales a alguien le vendió su casa, ¿no? Por ejemplo, o algún activo para poder invertir en estos mercados, tiene que tener un trazo correcto de que ese ingreso simplemente se fue al extranjero y generó un rendimiento, y el rendimiento es el que paga, no el resto. ¿Ok? El rendimiento es algo importante para poder definir cuánto es la base para, obviamente, lo que les decía, la posición, que es el porcentaje que se va a utilizar para pagarle al fisco mexicano. ¿Ok? Obviamente aquí hay muchísimas estrategias también, ¿no? Dependiendo del plan que tenga la persona, el inversionista, a la hora de traer el dinero, se traza un plan de qué es lo que va a hacer, si lo va a utilizar en activos, tal vez si lo va a utilizar para crear nuevas empresas, tal vez lo va a utilizar para simplemente comprar un gasto. Entonces, todos esos llevan un plan y se tiene que les digo, no es un traje a la medida, pero con todo lo que les platiqué de la fiscalización que viene, obviamente estos puntos son muy, muy, muy importantes que tienen que cuidar. ¿Ok? La transformación y cadena de valor, si lo podemos traducir a la parte de los mercados, de toda la parte de los mercados financieros, lo que tenemos que saber es esa trazabilidad de la operación. Oye, ¿qué es eso de trazabilidad? Suena muy complejo. La trazabilidad es dónde generé los ingresos, a dónde se fueron los ingresos, cuánto generaron los ingresos, de dónde vienen esos ingresos, cuánto tengo que pagar y los pago. ¿Okay? Es decir, es como, yo lo veo así como si fueras de viaje, ¿no? Tú vas de viaje a Cancún, a donde quieras, ¿no? Vamos a ponerle Cancún, un hipotético. Tú normalmente para ir de viaje, y si vas a viajar, primero consultas en el portal para ver a dónde vas a viajar, ¿no? Revisas a dónde vas a viajar y dices, no, pues yo voy a ir a viajar a Cancún y voy a ir a X Hotel, al Hard Rock de Cancún. Ok, perfecto, ya tengo mi boleto, ya lo compré, compro mi boleto de avión, me dan mi pase de abordar, subo al avión, llego al lugar, me da hambre, como, luego me voy al hotel, voy a hacer lo que tengo que hacer, regreso, paso de abordar, otra vez lo mismo, y regreso, y tomo este camino de regreso hasta llegar a casa. Eso es un trazo, ¿ok? Eso es trazar una operación. Sus operaciones deben de ser muy trazadas, tienen que verse muy claramente cuando hagan esa operación. O sea, lo primero que yo haría es, ok, ¿de dónde obtuve el recurso que voy a mandar a inversión? Ok, mi empleo, mi negocio, ¿no? Y de mi negocio, sé que ya esto ya pagó impuestos. Entonces, perfecto, ya pagó impuestos. ¿Cómo lo tengo? Lo tengo fijado, perfecto. ¿Qué hago? Lo voy a mandar al broker, ¿no? A la casa de cambio, a donde lo manejen. Lo mandas al broker, lo tiene, sabes que está allá, tiene cierto periodo afuera, retornas, ya sea lo que desees retornar, tienes que tener muy diferenciado lo que va a regresar y lo que se va a estar grabando para efectos de impuestos. ¿Ok?
Esta es, digamos que recuérdense que toda esta parte de los mercados, el capital es todo ¿cómo se llama? La materia prima, que es saber cómo se mueve esa materia prima. ¿Ok? Conclusiones y recomendaciones. Por cierto, antes de esto me gustaría que no sé si se puede, Iker, pero si tienen dudas, antes de avanzar, si quieren comentar alguna duda, algo, lo podemos aprovechar, no sé si se pueda, Iker. Sí, claro, totalmente. Cualquier duda, chicos, de una vez, tenemos aquí al máster Enrique que nos puede resolver cualquier duda, pregunta que tengan. ¿Alguna duda o algo que estén viviendo que diga, oye, tengo dudas de cómo hacer esto? ¿Una? ¿Qué es deducible para este tipo de transacciones? Bueno, si hiciéramos transacciones, la realidad es que lo que son deducibles podrían ser las comisiones. Y sabemos que los brokers cobran comisiones y esos brokers en teoría tendrían que emitirnos un comprobante. La realidad es que muchos no lo emiten, ¿no? Muchos no lo emiten y viene dentro de nuestro neto de la inversión, ¿vale? ¿Qué puedes hacer deducible tú ahorita si tú ya estás invirtiendo? Por ejemplo, ahorita dependiendo tu régimen, no sé qué régimen seas, ¿qué régimen tienes? ¿Eres persona física, actividad empresarial, régimen de corporación? ¿Qué régimen podría ser? Física, perfecto. ¿Eres actividad empleado, asalariado? ¿O eres actividad empresarial? Perfecto. La actividad económica que tienes está relacionada a la arquitectura. Excelente. Ok, entonces tú emites recibos de honorarios por tus servicios. Tú, por ejemplo, puedes tener la educación que recibes, la puedes estar deduciendo como capacitación. Puedes meterlo como eso. ¿Vale? De ahí en fuera no hay otra deducción. ¿Vale? En teoría el inversionista ya pagó, dice, actualmente todas las plataformas tienen que pagar ICR y IVA, ¿verdad? ¿A qué te refieres con todas las plataformas? Desde Rappi y todas esas. Sí, algunas sí tienen que pagar. Skrill no, Skrill tiene domicilio en el extranjero, ¿ok? Domicilio en Inglaterra, me parece, creo que es inglesa, ¿ok? Dice, si salen 500 de México y regresan, esos 500 debe de ser tomado como el mismo o es ganancia. Debe ser tomado como lo mismo. Aquí hay una cosa que se llama repatriación de capitales, que para aplicar ese tipo de beneficios, esto depende si tú ya pagaste. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, está buenísimo, antes de pasar a ese, quiero responder el anterior de la parte de, ¿quién está preguntando? Si no se me van a ir las preguntas. Leopoldo. No, ese ya lo respondimos. La parte de Selja, Saraí, y ahorita voy con Post. Todas las plataformas tienen que pagar ICR, ¿de verdad? Ok, ahora, efectivamente hay una reforma para que las plataformas digitales paguen sus impuestos, pero honestamente el fisco no sabe cómo recaudar. ¿Ok? Así que muchas plataformas de buena voluntad lo están haciendo, sin embargo, no hay obligación realmente porque sería una obligación fuera de fronteras. ¿Ok? Por ejemplo, si quisieran cobrarle a los de Spotify es una plataforma digital y para ellos va dirigida.
tendrían que cobrarle cierta ganancia por los artistas que están produciendo en México, que están ganando dinero en México. Obviamente, creo que está en Dinamarca. Obviamente no le interesa el mercado mexicano a Dinamarca y pues no lo va a hacer, ¿no? Y el fisco tampoco sabe cómo reclamarle a Dinamarca. Esa es la realidad y eso es algo muy complejo. Es una política incluso que se metieron bastante compleja, pero por ejemplo Uber, a él le conviene pagar y dice, bueno, ok, se lo descuento a mis conductores, Airbnb también creo que también va a pagar. Algunos de esas plataformas lo pueden pagar, ¿vale? Entonces sí se metieron bastante problemas el SAT. Pero bueno, esas son parte de las políticas. Imagínate que avientas una caña donde hay peces y pues si antes no tenías peces, ahora tienes a cierta cantidad de peces, tú ya ganaste al final de cuentas, ¿vale? Ahora, vos dices, se salen 500, ok, perfecto. Lo primero que tienes que saber cuando tú mandas una cantidad, en este caso que dice 5,000, y se fueron y se regresan 5,000, lo que tienes que estar seguro es del origen de estos recursos, ¿no? Si estos 5,000 son de tu negocio, de lo que sea, ¿no? de lo que tú vivas, y ya pagaron impuestos, no tienes ningún problema con que regresen, ¿sí? Hay que buscar la trazabilidad que les decía, ¿ok? Si tú no supieras de dónde viene, ¿no?, ese dinero, 5,000 te los prestó Juanito, y tú los mandaste a operar, ¿no? Tienes varias opciones. Una de ellas es un beneficio que se llama repatriación de capitales, ¿ok? ¿Tienes que pagar un impuesto? Sí, definitivamente. Pero es mucho menor del que te podrían cobrar. Me parece que va del 15 creo que del 10 al 15, algo así es la repatriación de capitales. Tienes que llenar un formato y es algo que tienes que cubrir un formalismo para poder apegarte a eso también. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la actividad económica que se tiene que tener en la constancia de situación fiscal del SAT por generar ingresos de trading o lo más parecido al catálogo del SAT? Bueno, para poder llegar a esto, primero, recordemos que son inversiones. El trading es inversiones, ahorita no está dentro del catálogo de oficios del gobierno federal, por lo menos en México. Yo creo que en América Latina no está regulado, ¿ok? O sea, no hay una actividad que diga comerciante de divisas, ¿no? O comerciante de activos financieros, no existe. Entonces, lo primero que tienes que entender es de dónde sacaste ese dinero para poder llevarlo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Antonio porque es muy común que pregunten esto y es muy importante. Antonio Carranza, dime, por ejemplo, tú tienes una actividad económica. O sea, ¿quién te dio ese dinero para poderlo operar? Digo, no tiene que ser exactamente tu actividad para que no te balcones si no quieres, pero más o menos tienes que poner el origen de esos recursos. ¿Ok? ¿Por qué es importante el origen? Porque también en este mundo bursátil también hay mucho lavado de dinero. Eso es también real. ¿Ok? Entonces, obviamente, si el narco hace este tipo de operaciones, si alguien duda de eso, créanme que no. O sea, pueden tomar ese capital mal habido, digamos, y lo mandan al otro país y lo regresan, y eso es lo que es el famoso lavado de dinero. Entonces, lo que buscan los gobiernos de todo el mundo es saber el origen de los recursos. ¿Ok? Dice, al momento es asalariado, al momento de cobrar la... exacto. Entonces, si es tu salario, realmente tú tomaste el dinero de tu salario que actualmente tienes y lo mandaste a inversión. Lo mandaste a inversión y el rendimiento es por lo que vas a pagar. ¿Ok? Así que tú no te apures porque ya pagaste impuestos a través de tu régimen de asalariado, ya se pagó ese impuesto. Lo que tú tienes que buscar es la trazabilidad, que es, sabes, tienes tus recibos de nómina, todo esto, si te llegaron a preguntar en alguna ocasión,
Por cierto, el SAT no es un policía, no está revisando así exactamente todos los días, salvo sus no sé cuántos bots tenga, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, tu ingreso ya pagó impuestos. Lo que no ha pagado impuestos es el rendimiento del trading. Ese no ha pagado impuestos. Y ahí es donde empieza a jugar esta parte de saber dónde es tu broker, si tienes tratado, si no tienes tratado, cuánto vas a pagar, ¿no? Y sobre eso le pagas al gobierno. ¿Ok? Excelente. ¿Otra pregunta que tengan? Y una vez, si no, para continuar. Dice, ¿el rendimiento qué porcentaje se paga al gobierno? Es lo que te decía, el porcentaje que se le paga al gobierno, todo depende de dónde viene tu broker, dónde fue invertido. ¿Ok? Por ejemplo, si lo hiciste en Australia, ¿no? Si tienes un broker en Australia hay convenio para evitar doble tributación. Entonces, el convenio que te aplica es de un 10%. Y ahí tú pagas el 10% al gobierno por ese rendimiento, nada más por el rendimiento. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Puedes tener en varios lugares, ¿no? Hay un buen de lugares dependiendo de dónde sea el broker. Ok, excelente. IQ Option es de San Valentín. San Valentín está en las islas, está por el Caribe. Medio recuerdo que IQ Option está en San Vicente. San Vicente es parte de la de United Kingdom, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Inglaterra. Bueno, no, Inglaterra es Inglaterra, Reino Unido, exacto. United Kingdom, sí, Reino Unido, perdóname. De Reino Unido, ¿ok? Entonces es parte de Reino Unido y obviamente, por ejemplo, ese es un broker que paga el 10%. Hay un tratado para evitar doble tributación con Inglaterra, no Inglaterra, perdón, otra vez, Reino Unido, con Reino Unido para poder hacer esa operación. ¿Vale? ¿Cuál plataforma de Forex recomiendo? La que te dé mejor que te cobre menos comisión. Depende de tu estilo de trading y todo eso. Esa es la que yo recomiendo. Sé que los impuestos no te deben de preocupar. En realidad, yo les voy a decir algo que les digo mucho a los clientes es, si estás pagando muchos impuestos es que estás ganando bien, ¿no? Yo conocí a alguien que me decía, yo me emociono por pagar más impuestos. Y no porque despilfarra el dinero, porque hay muchas estrategias para poder pagar lo justo, ¿ok? Pero más bien es porque le está yendo tan bien que dice, a mí me encanta pagar, tengo que pagar, pago, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque significa si vas a pagar más, estás obteniendo mayores rendimientos, estás siendo más rentable y eso está increíble. No sé quién quiera eso, pero honestamente creo que muchos lo deseamos, ¿no? Obviamente hay que hacerlo inteligente, es diferente que evadir, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Binary.com, no lo conozco. Pero bueno, los términos y condiciones te dicen en dónde están, ¿eh? Yo siempre les recomiendo que vean esos términos y condiciones, les permite ver en dónde están y pueden consultar. Hay un libro muy, muy bueno que se llama World Trade to Work. Es muy bueno, en Chipre. No lo tendría que revisar, Chipre. No lo tengo ahorita en el scope, pero ahí podríamos revisar. ¿Vale? También ahí, ojo, porque Chipre, muchos piensan que Chipre es un paraíso fiscal, ¿no? Ay, no, Chipre, las islas griegas y todo eso. Se sorprenderían la cantidad de tratados para evitar doble tributación y convenios de compartir información existen para México. Se sorprenderían, de verdad. Entonces, no sé Chipre, pero de Chipre, y te lo digo por experiencia propia, creo que por lo menos tiene un tratado para compartir información y eso te disminuye la tasa considerablemente. O sea,
lo que aparentemente antes eran paraísos fiscales, ahora ya tienen ciertos tratados para compartir información que los siguen tratando como regímenes preferentes, pero ya no como paraíso fiscal. ¿Okay? Sí, Hot Forest, sí, exactamente. Hot Forest y XM están en Chipre. Sí, no tengo aquí el dato, pero puedo revisarlo. Importante es que cada uno vea, ¿no? dónde le conviene. Dice, si el trading se vuelve el ingreso principal, los retiros son los que hay que declarar. Vuelvo a lo mismo, el capital de inversión debe venir de algún lado. Independientemente que eso se hace un círculo. Cuando ya solo vives de esto, se hace un círculo. Es un círculo virtuoso, muy padre. ¿No? Porque el capital tú ya lo declaraste, suponiendo que tú hayas juntado muchísimo, de que si tu retiro, que si te volaron del trabajo, todo eso, o tu mismo negocio, todo eso, lo subes al broker y lo que pagas es siempre el rendimiento, el rendimiento, el rendimiento, el rendimiento. ¿Ok? Lo importante es el origen de los recursos. Cuando tú te vuelves rentable, ya hay un proceso. O si agarraste los rendimientos y los reinvertiste, pues lo que se supone que ya debiste haber pagado los rendimientos que originalmente dieron del capital. ¿Ok? Vale. Excelente. Entonces, origen de los recursos, ¿no? Es súper importante. ¿Alguna otra duda? Ah, okay, otra. Si el trading se vuelve... Ah, no, ya es cierto. Perfecto. Entonces vamos si les parece bien, vamos a continuar ya para cerrar esta parte de las recomendaciones. Yo quería que se llevaran una idea más clara de esto. Obviamente no es un traje a la medida siempre depende, por eso es que preguntamos, ¿no? El fiscalista es como el doctor, ¿no? El contador te va a decir, dame tus comprobantes y yo hago lo que tú me digas, ¿no? Y el fiscalista siempre va a indagar. El fiscalista siempre busca saber cuál es tu plan, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, porque una planeación fiscal se hace a largo plazo, no a corto. ¿Ok? Perfecto. Recomendaciones importantes. Infórmense de su entorno, aprendan a informarse del entorno internacional y nacional, porque eso les va a despertar ¿vendrá más rudo el fisco? ¿Tendrán problemas México con Europa? Todo ese tipo de cosas siempre tienen que estar como que alertas en esta cuestión, sobre todo no tanto de los impuestos, sino también en los negocios. Siempre hay que estar atento a eso, ¿ok? Tienes que entender tu operación, lo que le estaba compartiendo, el qué, el dónde y cómo, el origen de los recursos, hacia dónde se va a mover, cómo va a ser, cuál es el rendimiento, qué voy a hacer con eso, ¿ok? Eso es súper importante. Alineados con las leyes todo el tiempo. Esto sí, yo soy extremadamente conservador en eso, ¿no? Nada fuera de la ley, todo adentro. La realidad es que it is what it is, dicen los americanos. Si tienes que pagar, tienes que pagar. Eso sí, siempre les recomiendo no más y no menos, lo justo. ¿Ok? Cuidado con las evasiones y todo esto. Esto puede causar un problema muy fuerte. En México ya hay temas de eso y esto pues, obviamente tiene que ser cuidado. Mantenerse actualizados es súper importante, no hagan nada que parezca malo, ¿no? Porque a veces una operación tan simple, ¿no? Que es la inversión donde va y genera rendimiento y regresa, si no estás actualizado, lo que pueden llegar a pensar es ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo fue que lo obtuviste? ¿Y por qué lo mandaste para allá? No, alguien te está financiando. La política fiscal de México se llama la política del enemigo. Todos son enemigos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, hay que tener, pues, no cuidado, no tampoco es temor, más bien hay que ser más inteligentes, hay que estar un paso adelante de todo esto. ¿Vale? Y hasta aquí, bueno, les dejo mis datos de contacto también. Ahí si me quieren seguir igual en Instagram, para
vamos a estar recibiendo, si alguno de ustedes quiere asesoría o quiere actualización contable o fiscal o asesoría fiscal igual, ahí estamos. Vamos a estar recibiendo Matrix Coin, ya saben quién aquí tiene Matrix Coin, vamos a estar recibiéndolas igual, dependiendo de ciertos servicios van a considerar este pago. Matrix Coin, Bitcoin, cualquier coin que tengan, también lo recibimos, ¿vale? Y el dinero ni se diga, dólares, todo eso, euros. Y con esto, perfecto, pues aquí terminaríamos, Iker, no sé si tengas alguna duda, algo que quieras que les comparta, que les diga, ¿no? Pues no sé si más bien gustas agregar algo más. Y pues chicos, ya escucharon, ya Enrique está aceptando pagos a través de Matrix Coin. Entonces ya les estaremos informando qué otros servicios y qué otros productos pueden adquirir con Matrix Coin y cómo van a estar siendo las transferencias. Y no sé si tú gustas agregar algo más, Quique. No sé, pues la verdad es que espero que les haya aportado, más bien es lo que me gustaría, eso me encantaría que me dijeran, ¿no? Porque yo me retroalimento de ustedes, y pues tratamos de estar ahí. Hemos dado muchas conferencias, pero realmente son muchos públicos muy diferentes, ¿no? O sea, cuando lo hablas entre fiscalistas te pones más de que si el artículo tal, bla, 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 ¿no? Más técnico, y pues traté de ser menos técnico, pero tratar de pasarles ese know-how, no sé si les sirvió. Sí, la verdad, muy buena clase, Quique. Nos diste información que nos va a funcionar bastante. Y sobre todo para esta cuestión de que estén al corriente con sus partes fiscales, que estén cumpliendo y además que tengan el mejor servicio, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Entonces, qué mejor que puedan adquirir tu servicio. De verdad están consiguiendo un súper contador y que además está recibiendo Matrix Coin. Entonces, de verdad, Excelente. la información de gran valor. Muchísimas gracias. Creo que no hay más dudas. Y pues entonces podríamos dar por concluido. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu información, de verdad muy, muy buena. Y chicos, recuerden que los días domingo son los análisis semanal de Forex por Axelrod. Los días martes tenemos trader invitado y los días jueves tenemos invitados como Enrique, que nos van a hablar de partes fiscales, de mentalidad, de finanzas personales, de educación financiera, etcétera. Entonces síganse conectando, chicos. De nuevo, Enrique, muchísimas gracias, buenísima clase y pues nos vemos pronto, chicos. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Desde mucho. Leo.